Capítulo 1. Me enteré de que mi hijo de 10 años no es mío. Parte 1. Nunca pensé que escribiría algo así. He leído cientos de historias en Reddit sobre engaños, mentiras y vidas destruidas, pero siempre lo hice con esa sensación de eso le pasa a otros, no a mí. Hasta hace 3 semanas. Tengo 36 años y llevo 11 casado con mi esposa, Laura. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba comunicación social y yo ingeniería civil. Era la típica chica alegre, con esa sonrisa que hacía que todos quisieran estar cerca de ella. Yo era más bien reservado, de esos que prefieren quedarse en casa viendo películas que salir de fiesta. Pero ella me equilibraba. Con ella, todo parecía más simple, más liviano. Nos casamos jóvenes, a los 25, y al año tuvimos a nuestro hijo, Mateo. Mateo fue, no sé, la luz de mi vida. Recuerdo el momento en que lo tuve por primera vez en brazos, sentí algo que no sabía que podía sentir. Me temblaban las manos, lloraba sin parar. Me prometí ser el mejor padre posible. Y lo fui. O al menos eso creí durante una década. La vida siguió su curso normal. Trabajo, responsabilidades, rutinas. Laura dejó de trabajar cuando Mateo nació. Yo ganaba bien, así que le dije que no se preocupara, que podía quedarse en casa. A veces pienso que ese fue mi primer error. No porque no quisiera apoyarla, sino porque con el tiempo noté cómo se fue alejando de mí emocionalmente. Durante los primeros años, todo era perfecto. Pero después de los 5, algo empezó a cambiar. Yo llegaba a casa y ella ya no me recibía con esa sonrisa de antes. Pasaba más tiempo en el teléfono, y aunque no era algo exagerado, sí lo suficiente para que lo notara, no le di importancia. Pensé que simplemente era cansancio o rutina. Hasta que empezaron los silencios. Silencios que no eran cómodos, sino tensos. De esos en los que uno siente que algo está mal, pero no sabe exactamente qué. En ese entonces, yo estaba trabajando en un proyecto grande fuera de la ciudad. Pasaba entre 3 y 4 días a la semana en otra zona. A veces, incluso semanas completas. Cuando regresaba, Laura siempre decía que Mateo había preguntado por mí, que lo extrañaba, y eso me partía el alma. Recuerdo una vez, cuando Mateo tenía unos 3 años, que llegué de sorpresa un viernes en la noche. Ella no esperaba que regresara tan pronto. Entré a casa y la encontré viendo una película en la sala, sola, con el portátil en las piernas. Nada fuera de lo normal, pero cuando me acerqué, cerró la laptop de golpe. No dije nada. Me sonrió nerviosa y dijo que era una serie tonta. Yo lo dejé pasar. Supongo que uno elige no ver ciertas cosas porque ama demasiado. Y yo la amaba. Pasaron los años, y nuestra relación se volvió más estable, o al menos eso parecía. Laura volvió a trabajar en una agencia de marketing cuando Mateo tenía 6 años. Yo la animé, feliz de verla motivada. Pero ahí empezó el verdadero cambio. De repente, empezó a tener reuniones a horas raras, cenas con clientes, viajes cortos de 2 o 3 días. Y yo, confiado, nunca dudé. Al contrario, le decía, te mereces tener tu espacio, tu vida. ¡Qué ironía! Nunca sospeché nada grave. Había momentos en que sentía cierta distancia, pero la vida seguía. Mateo crecía rápido, con esa energía infinita de los niños. A veces me veía en él. Su forma de caminar, su manera de reír, hasta la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba. Siempre decía, ese gesto lo sacó de mí. Nunca imaginé que esa frase algún día me rompería por dentro. Todo cambió hace unas semanas, por algo tan tonto que aún no lo creo. Mi madre tuvo una emergencia médica. Nada grave, pero necesitaba una prueba genética por un tema hereditario. El médico me sugirió hacerme también el test para confirmar compatibilidad, por si se necesitaba algún tipo de trasplante futuro. Pensé que sería buena idea hacerlo también con Mateo. No por desconfianza, sino porque era algo útil tener la información familiar completa. Le conté a Laura y ella se puso rara. No se opuso, pero su tono cambió. ¿Para qué eso?, me dijo. No tiene sentido gastar dinero en eso, si están bien. Le expliqué que no costaba casi nada y que sería bueno tenerlo. Finalmente accedió, aunque a regañadientes. Una semana después llegaron los resultados. Los míos y los de mi madre coincidían perfectamente. Todo normal, pero el de Mateo. No, había algo raro. Un marcador genético no coincidía. Luego otro. Y otro más. Al principio creí que era un error del laboratorio. Llamé, pedí una revisión, incluso pagué por una segunda prueba. 2 semanas después me confirmaron lo que nadie quiere escuchar. Mateo no era biológicamente mi hijo. Recuerdo ese momento con una claridad que me enferma. Estaba en la oficina, viendo el correo con los resultados. Me quedé congelado. No lloré, no grité, solo me quedé quieto, leyendo una y otra vez las palabras. No existe compatibilidad biológica paterna entre el sujeto A, usted, y el sujeto B, Mateo. Me temblaban las manos. Me costaba respirar. Sentía que todo el aire de la habitación desaparecía. De alguna manera llegué a casa ese día. No sé cómo conduje. Laura estaba en la cocina, preparando la cena. Cuando entré, me miró y sonrió, como si nada pasara. ¿Cómo te fue, amor? No respondí, solo la miré.
Ella notó mi expresión y se puso nerviosa. ¿Qué pasa? Le mostré los resultados. No dijo nada. Solo los vio, los leyó, y luego bajó la mirada. Esa fue la confirmación que necesitaba. No tuve que escuchar una palabra. Su silencio lo dijo todo. Le pregunté, ¿desde cuándo lo sabes? Y ahí se quebró. Empezó a llorar, a decir que no había querido que todo saliera así, que me amaba, que yo era el verdadero padre de Mateo en todo lo que importaba. Yo no entendía nada. Le pedí que hablara, que me dijera la verdad, toda. Fue la conversación más dolorosa de mi vida. Resulta que cuando Mateo estaba por nacer, Laura había tenido una aventura con un compañero de trabajo de su antigua agencia. Duró poco, unas semanas, según ella. Dijo que fue un error, que estaba pasando por un momento de inseguridad, que se sintió sola mientras yo trabajaba fuera, que todo fue confuso. No hubo excusas suficientes. Yo solo escuchaba, sin poder creer que la persona con la que había compartido mi vida, la madre de mi hijo, había ocultado algo así durante una década. Le pregunté si sabía que Mateo no era mío desde el principio. Bajó la mirada y dijo que no estaba segura, que había hecho cálculos, pero que prefirió no confirmarlo, que no quería destruir nuestra familia. Destruirla, claro, como si mantenerme en una mentira durante 10 años fuera mejor. Me levanté y salí de la casa. Caminé sin rumbo por horas. No podía pensar, no podía respirar. Solo veía la cara de Mateo, su sonrisa, sus ojos. Y sentía una mezcla imposible de amor y dolor, porque lo amo. A pesar de todo, lo amo con cada parte de mí. Pero no puedo dejar de pensar que mi vida entera fue una mentira. Durante los días siguientes, Laura intentó hablar. Me mandaba mensajes, me pedía que no la dejara, que no le hiciera daño a Mateo. No la bloqueé, pero no respondí. Fui a quedarme con un amigo. Le conté solo lo básico. Y ahí es cuando empecé a caer en una espiral de preguntas sin respuesta. ¿Quién soy ahora? Sigo siendo padre de Mateo, aunque no tenga mi sangre. Puedo mirar a Laura sin recordar cada mentira, cada beso, cada te amo dicho sobre una farsa. No he hablado con Mateo del tema. No sé cómo hacerlo. Tiene 10 años. Es un niño noble, sensible. Me dice el papá con esa voz que me parte el alma. ¿Cómo le diría algo así? No puedo. No todavía. A veces lo veo dormir y me pregunto si tengo derecho a seguir siendo su padre. Y al mismo tiempo, siento que si lo dejo, me muero. Hace 3 días, Laura me pidió que volviera a casa. Dijo que quería explicarme todo, que merecía escuchar su versión completa. No quería ir, pero fui. Necesitaba cerrar ese capítulo, o al menos intentarlo. Cuando llegué, ella estaba diferente. Más tranquila, pero con esa mirada vacía que uno solo tiene cuando sabe que ya lo perdió todo. Se sentó frente a mí, respiró hondo, y empezó a hablar. Me dijo que aquella relación no fue un desliz sin importancia, como había dicho antes. Que hubo sentimientos. Que ese hombre, llamado Andrés, fue alguien con quien llegó a conectarse emocionalmente cuando yo estaba ausente por trabajo. Que terminó la relación antes de saber del embarazo, y que cuando supo que estaba esperando, entró en pánico. Me confesó que durante años vivió con miedo de que yo lo descubriera. Que cada vez que veía a Mateo y pensaba en mí, sentía culpa. Que muchas veces pensó en decirme la verdad, pero no se atrevió. Yo la escuchaba sin poder mirarla a los ojos. Cada palabra era como un golpe en el pecho. Le pregunté si Andrés sabía algo. Dijo que no, que él no tenía idea de que Mateo existía. Eso me dejó helado. 10 años, y el otro hombre ni siquiera sabía que tenía un hijo. No sé si sentir pena o rabia. Laura lloraba. Me suplicaba que no destruyera lo que teníamos, que seguíamos siendo una familia. Pero ¿cómo se sigue siendo familia después de algo así? No supe qué responder. Me levanté y le dije que necesitaba tiempo, que no sabía qué iba a hacer. Salí de la casa y me quedé en el auto. Lloré por primera vez desde que todo empezó. Lloré como no lo había hecho desde la muerte de mi padre, porque entendí que, sin importar lo que decidiera, nada volvería a ser igual. Hoy estoy aquí, escribiendo esto, porque ya no puedo con el peso. No se lo he dicho a nadie más. Mis amigos creen que tuve una discusión normal de pareja. Nadie sabe la verdad. A veces me descubro mirando las fotos de Mateo, de cuando era bebé, y me pregunto si todo lo que vivimos sigue teniendo el mismo valor ahora que sé la verdad. Los abrazos, las risas, las noches sin dormir, pierden valor porque no compartimos ADN. Quiero creer que no, pero mi mente no me deja. Cada vez que cierro los ojos veo los resultados del laboratorio. Esa fría hoja de papel que me arrebató 10 años de mi vida. No sé qué haré, no sé si podré perdonarla. Ni siquiera sé si quiero hacerlo, pero hay algo que sí sé. Mi vida, tal como la conocía, terminó el día que abrí ese correo, y ahora solo queda decidir si sigo viviendo en la mentira, o si tengo el valor de romperlo todo para empezar de nuevo. Capítulo 2. Me enteré de que mi hijo de 10 años no es mío. Parte final. Han pasado 3 semanas desde que escribí el primer post. Lo he leído varias veces. Cada palabra, cada recuerdo, cada frase cargada de rabia y tristeza. Supongo que era mi forma de intentar entender algo que, en el fondo, no tiene explicación.
Desde entonces, todo cambió. No solo en mi cabeza, sino también en mi corazón. Quisiera decir que dormí, que comí, que respiré con normalidad, pero mentiría. Cada noche me acuesto y me despierto con la misma imagen, la de Mateo, corriendo hacia mí con los brazos abiertos, gritándome papá. No puedo escuchar esa palabra sin sentir que algo dentro de mí se rompe un poco más. Los días siguientes a la revelación fueron un caos. Laura insistía en hablar. Me enviaba mensajes todos los días, oh Dios, correos. A veces los escuchaba, otras los borraba sin abrir. En uno de esos mensajes me dijo que Mateo notaba mi ausencia, que preguntaba por mí, que lloraba. Y eso fue lo que me destruyó, porque por más rabia que sienta, no quiero que él sufra. No quiero que crea que lo abandoné. Fui a verlo. No a Laura, a él. Toqué la puerta de la casa un sábado en la mañana. Mateo corrió a abrir, como siempre lo hacía. Cuando me vio, gritó, papá. Me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Y ahí, en ese instante, supe que no podía alejarme así como así. Pasamos todo el día juntos. Jugamos fútbol, vimos una película, comimos pizza. Durante esas horas, traté de comportarme como siempre, de mantener esa normalidad que él necesita. Pero cuando se quedó dormido en el sofá, lo miré largo rato. Tenía esa paz que solo tienen los niños, esa inocencia que no debería romperse jamás. Y me prometí que no le haría cargar con algo que no era su culpa, porque él no pidió venir al mundo, ni eligió las mentiras de su madre. Esa noche hablé con Laura. No fue una conversación tranquila, pero tampoco fue una pelea. Era como si ambos supiéramos que ya no quedaba nada que salvar. Le dije que no podía seguir con ella, que no la odiaba, al menos no completamente, pero que no podía mirar a la persona que me mintió durante 10 años y fingir que todo estaba bien. Ella lloró, claro. Me pidió perdón una y otra vez. Me dijo que me amaba, que se arrepentía, que no sabía cómo reparar lo que había hecho. Le respondí que hay cosas que no se reparan, que uno puede perdonar, pero no olvidar, y que en nuestro caso, ni siquiera estaba seguro de poder perdonar. Le dejé claro que seguiría siendo parte de la vida de Mateo, que él era y seguiría siendo mi hijo, aunque no compartiéramos sangre, pero que nuestro matrimonio había terminado. No gritó, no discutió, solo asintió con los ojos hinchados. Creo que en ese momento los dos entendimos que el final ya había llegado hacía tiempo, solo que nos negábamos a verlo. Los días siguientes fueron extraños. Empaqué algunas cosas, alquilé un pequeño apartamento cerca del colegio de Mateo. No quería irme lejos. La primera noche solo, fue como volver a ser un desconocido en mi propia vida. Miré las cajas a mi alrededor, el silencio del lugar, y sentí un vacío que no sé explicar. Era una mezcla de dolor, alivio y miedo. Alivio porque ya no tenía que fingir. Dolor porque aún amaba a alguien que me traicionó. Y miedo porque no sabía cómo empezar de nuevo a los 36 años, con una herida que no se ve, pero que consume desde dentro. Durante esa semana, Mateo vino a visitarme por primera vez. Laura lo llevó, se quedó afuera mientras él subía. Recuerdo que trajo un dibujo que había hecho en el colegio. Era él, yo, y su mamá. Los tres, tomados de la mano, bajo un sol gigante con una carita sonriente. Abajo escribió, mi familia. No pude contener las lágrimas. Me preguntó por qué ya no dormía en casa. Le dije que a veces los adultos necesitan tiempo, que eso no tenía nada que ver con él, que lo amaba, y siempre iba a estar ahí. Me miró con esos ojos que me derriten y me dijo, yo también te amo, papá. Y fue como si el mundo se detuviera, porque entendí que, sin importar lo que dijeran los resultados, ese niño sí era mío. Tal vez no en el sentido biológico, pero sí en todo lo que realmente importa. En las risas compartidas, en las noches en vela, en las veces que le enseñé a montar bicicleta, en las que le curé las radilas raspadas. La sangre no define lo que uno construye con amor. Aún así, no todo fue tan simple. Con el paso de los días, me invadió una sensación amarga. Cada vez que veía a Laura cuando iba por Mateo, sentía un nudo en el estómago. No la odiaba, pero tampoco podía perdonarla. Era como si entre nosotros existiera un muro invisible. Intentó pedirme que fuéramos a terapia de pareja, que lo intentáramos por Mateo. Le dije que lo haría, pero no como pareja, sino como padres. Porque aunque nuestra relación terminó, seguimos siendo responsables de un niño que no debe pagar por nuestros errores. Aceptó. Y así empezamos una especie de rutina civilizada. Ella lo tiene de lunes a jueves, yo de viernes a domingo. No es perfecto, pero funciona. Hace unos días recibí un correo. Era de ella. No un mensaje impulsivo, sino una carta larga, escrita con calma. Me contaba cómo había vivido con la culpa durante años, como cada vez que veía a Mateo reírse conmigo, sentía miedo de perderlo todo, que intentó varias veces decirme la verdad, pero no encontraba el valor, y que no esperaba que la perdonara, solo que no la odiara. No respondí, no porque no tuviera nada que decir, sino porque a veces el silencio es la única forma de cerrar una herida. Y así llegamos a hoy. Han pasado casi 3 meses desde que mi vida cambió por completo. A veces aún me despierto confundido, pensando que todo fue un mal sueño, pero no lo fue. La realidad es esta.
Mi esposa me fue infiel. Mi hijo no es biológicamente mío. Y, aún así, lo amo más que a nada en este mundo. He aprendido que hay verdades que destruyen, pero también que del dolor pueden hacer algo nuevo. Una versión de uno mismo más consciente, más fuerte, más honesta. Ya no busco entender por qué me pasó. Solo intento vivir con lo que quedó. Con Mateo, las cosas van bien. Seguimos yendo al parque, seguimos viendo películas los domingos. A veces se me escapa mirarlo y preguntarme de quién sacó tal gesto o rasgo, pero luego recuerdo que eso ya no importa. Porque lo que sí importa es que él me ve como su padre. Y eso no lo cambiará ninguna prueba genética. Hace 2 noches, mientras cenábamos juntos, me miró y me dijo: «Papá, tú siempre vas a estar conmigo, ¿verdad?». Y sin pensarlo respondí: «Siempre, hijo, pase lo que pase». Lo abracé y entendí que, al final, eso era lo único que debía quedar claro. No sé qué será de Laura y de mí en el futuro. No hay odio, pero tampoco hay amor. Solo queda un respeto distante, una aceptación silenciosa de que lo que tuvimos fue real, hasta que dejó de serlo. A veces me pregunto si podría volver a confiar en alguien algún día. Tal vez sí, tal vez no. No tengo prisa. Por ahora, solo intento reconstruirme, paso a paso, sin mentiras, sin ilusiones falsas, con la verdad, por dura que sea. Porque aprendí que vivir en una mentira es peor que enfrentar el dolor de la verdad. Y que a veces, la única forma de sanar es aceptar que algo se rompió y no tratar de pegarlo otra vez. Hoy cierro esta historia no con Lense, sino con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por lo que perdí. Gratitud por lo que aún tengo. Perdí una esposa, pero sigo teniendo un hijo. Y aunque no lleve mi sangre, lleva mi amor. Y eso, para mí, es suficiente.